Muy buenos días, estudiantes, les habla la profesora Calixto. El día de hoy vamos a hablar nuestro tema número 6 correspondiente al curso de Introducción a la Química. Para eso vamos a hablar el día de hoy, continuando con los que es química inorgánica, vamos a hablar sobre función de óxidos ácidos, ¿no? Porque la clase pasada nosotros hemos hablado sobre óxidos básicos. Entonces, chicos, vamos a empezar el día de hoy con esta clase. ¿Qué son los óxidos ácidos? A ver, los óxidos ácidos es la mezcla de un elemento no metal más el oxígeno. Su nomenclatura tradicional es la palabra óxido más los prefijos establecidos, y la Stock utiliza la palabra óxido más el no metal con su valencia de los números romanos, y las sistemáticas utilizan los prefijos de la cantidad más la palabra óxido. A ver, chicos, ¿qué cosa quiere decir? Nosotros normalmente tenemos tres tipos de nomenclatura: la tradicional, la Stock y la sistemática. Pero nosotros vamos a estudiar solamente con la nomenclatura sistemática, ¿no? O también conocida como la nomenclatura YUPAC. Esta nomenclatura que se va a estudiar, ¿no?, que estamos estudiando el día de hoy, vamos a poner los prefijos que ya hemos hecho la clase pasada. Por ejemplo, aquí miren, este es el carbono, ¿no? Acá ves un 2, se dice di, porque es 2, dióxido, aumenta la palabra óxido, de carbono. Tú le puedes decir dióxido o también dianhidrido, porque el óxido ácido también se le conoce como anhidrido. Ahora, ¿cómo se forma un óxido ácido? A ver, se forma de un elemento no metal más el oxígeno, me da un óxido ácido, o también llamado anhidrido, ¿no? Es lo que yo voy a formar. Es decir, voy a mezclar un elemento no metal, al final lo que yo obtengo, ¿no?, y va a ser un óxido ácido. El estado de oxidación del oxígeno con el que se trabaja va a ser -2, y nosotros, por ejemplo, acá yo tengo el cloro, ¿no?, con +3, supongamos que trabaja con la valencia 3, y el oxígeno siempre trabaja con la valencia -2. Si yo voy a juntar los dos, voy a hacer mi fórmula, este -2 voy a pasar para el cloro y este 3 pasa para el oxígeno. ¿Qué cosa quiere decir? Que al final la valencia del oxígeno va a estar en cloro y la valencia del cloro va a estar en oxígeno, ¿no? Esta es la forma que tú vas a realizar tu fórmula o el cruce, ¿no? Cómo se cruzan las cargas sin signo. Recuerden que estos se cruzan, pero al momento que tú vas a cruzar, lo vas a cruzar sin signos. ¿Y cómo se puede simplificar? Que también en algunos casos se puede simplificar. Para nombrar por YUPAC o sistemática, de manera sistemática, es la cantidad de átomos de un compuesto. Por ejemplo, si yo voy a poner, si trabajo con 2, por ejemplo, o con 1, si hay 2, se le dice di. Si hay 1, es decir, si no hay nada y se sobreentiende que es 1, se dice mono. El prefijo es mono. Y el otro es cuando es 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá te pongo unos ejemplos. Supongamos, a ver, el carbono con valencia +4 y el oxígeno con valencia 2. Si yo cruzo los dos, ¿no?, las dos cargas, voy a cruzar la valencia del oxígeno, pone acá, y la valencia del carbono va en el oxígeno. Esto de acá, como los dos son pares, se puede simplificar. Entonces, por lo tanto, si yo simplifico mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, y obtengo CO2, ¿no? Eso es lo que yo voy a obtener. Supongamos otro ejemplo. Supongamos que acá, S más 2 y oxígeno -2. Y si yo cruzo, voy a obtener S2 y O2, ¿no? Y yo puedo simplificar mitad a mitad de cada uno y al final obtengo SO, ¿no? Eso es lo que yo voy a obtener. Lo mismo hago con S más 4, ¿no? Voy a poner acá 2 y 4, y si simplificas, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, ¿no? En este caso, SO2. Igual, ¿no? S más 6 o -2, yo cruzo, y acá el 2 y acá el 6, ¿no? El 6 es del azufre y el 2 es del oxígeno. Y simplificando, recuerden, si los dos son números pares, tú puedes simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Al final, SO3. ¿Ya? Esa es la manera como tú lo estás haciendo, formando un óxido ácido o un óxido básico, ¿no? Esa es la manera que tú tienes que cruzar las cargas, pero sin signo cruzas, y cómo se pueden simplificar, lo simplificas, y al final obtienes tu fórmula, ¿no?, total. Si no puedes simplificar, si acá fuera 2 y acá 3, se queda ahí nomás y ya no se puede simplificar.
Y lo que tú ves acá, 2, y se sobreentiende que esto es 1, yo cuando te preguntan cuántos átomos hay, yo tengo 3 átomos, porque acá hay 2 y más 1 serían 3, y acá 1 más 1, 2, ¿no? Y así sucesivamente. A ver, vamos con reforzando lo aprendido, para ver lo que hemos entendido. Incluso en tu libro tú tienes algunas valencias de algunos de los estados de oxidación de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, tienes del carbono, del nitrógeno, del azufre, del cloro, y del bromo y yodo. A ver, ¿cómo se obtienen los óxidos ácidos? Nosotros lo obtenemos de un no metal más oxígeno. Ahora, nombra la fórmula al combinar P más 5 o menos 2. A ver, voy a nombrar la fórmula, dice. Yo voy a poner, acá mi fórmula sería el P2, porque yo voy a cruzar los signos, 2, y acá va el 5, ¿no? Y esta es mi fórmula que yo voy a obtener. Escribe el símbolo de los siguientes no metales. A ver, el carbono, ustedes saben que es C, el hidrógeno H, el oxígeno O y el nitrógeno N, ¿no? A ver, escribe la fórmula del C más 2 más oxígeno menos 2. A ver, como los ejemplos que les he dicho, ¿no? Yo voy a cruzar los dos sin signos, ¿no? Y al final obtengo C2O2. Esto de aquí tú puedes simplificarlo, porque los dos son pares. Y por lo tanto a los dos se le deja mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1, ¿no? Y al final yo obtengo SO. En la número 7, chicos, a ver, la número 7, te dicen, escribe la nomenclatura. Te piden ya nombrar, ¿no? Su nomenclatura de forma YUPAC o sistemática, que ya se ha estudiado solamente de esa nomenclatura. Entonces yo voy acá, tú tienes el 5, entonces sería un pentaóxido, ¿no? De di, ¿por qué? ¿Por qué di? Porque hasta el 2, dicloro, muy bien. Aquí te piden lo contrario. Si te piden lo contrario, te piden la fórmula, te están pidiendo esto de acá. Entonces yo voy a poner trióxido, se supone que es tri, que es 3, óxido de di, se supone que acá es un 2, difósforo, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? De la nomenclatura que está aquí. Y también te dice, escribe la fórmula del dióxido de azufre. Yo pongo di significa 2, dióxido de azufre, porque supuestamente si ha mencionado azufre, es como decir que ácidamente tiene 1, nada más, ¿ya? A ver, chicos, la actividad es la siguiente. Vas a resolver la página 181 de tu libro, tarea para casa, página 181 de tu libro. Luego vas a hacer nombrar según la nomenclatura YUPAC, todo es YUPAC. Aquí me vas a nombrar según YUPAC. Este es un pentaóxido de dicloro, este es un dióxido ¿de quién? De mercurio, ¿no? Y así, ustedes tienen su tabla periódica y de acuerdo a eso ya vas reconociendo los elementos químicos. Y aquí vas a poner su fórmula, nada más, la fórmula, es decir, un pentaóxido. Penta significa 5, ¿no? Un pentaóxido, así similar como esto, de dinitrógeno. En este caso sería 2 de dinitrógeno, ya no sería cloro, sino nitrógeno, ¿no? Y así sucesivamente son 5 para nombrar y 5 para poner su fórmula. Eso lo vas a hacer en tu cuaderno, ¿ya? Eso sería todo, chicos, y conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídense bastante. Gracias.